muy brevemente. Como todos saben, la ocasión corresponde a la presentación de este libro, América Latina hacia la inclusión social, avances, aprendizajes y desafíos, que tiene cinco capítulos vinculados al tema, que vienen de Bolivia, de Perú y de Guatemala, y un capítulo que intenta hacer una, como dice, interpretación comparada de los casos estudiados. No contamos con los autores de todos los capítulos, pero tenemos a dos aquí, Manuel Glave y Gerardo Damonte, investigadores principales de GRADE. Y la dinámica es, en primer lugar, contarles brevemente el marco en el cual se ha hecho esta investigación. Y yo solo diré que hace 4 años la Cooperación Canadiense lanzó una convocatoria para fortalecer el trabajo de centros de investigación en América Latina y el mundo, en realidad. La iniciativa de los think tanks se llama TTI, y en el Perú, afortunadamente y orgullosamente debo decir que conseguimos el apoyo de 2 instituciones amigas, que son el Instituto de Estudios Peruanos, representado aquí por la directora general Roxana Barrantes, y GRADE. Y hemos tenido el gusto, además de que esta primera fase ha avanzado de acuerdo a lo que todas las partes esperábamos, y entonces se ha renovado una segunda fase de este proyecto del TTI que les mencionaba. Y dentro de este marco, porque el TTI funciona en diferentes regiones, pero hablando solo de América Latina, funciona con 12 centros en varios países. Se ha creado esta iniciativa que ustedes verán, que se llama ILAIP, Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas, que me parece a mí una iniciativa notable, porque fomenta investigación en campos que a menudo en este país ni siquiera son considerados ciencia, ¿no es cierto? Porque las ciencias sociales, la economía, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las políticas que apoya el CONCITEC, no van a encontrar en general apoyo para estas áreas, y entonces, de alguna forma, a través del TTI y a través de iniciativas como ILAIP, estamos consiguiendo hacer este trabajo que, por supuesto, a mí me parece fundamental, y ustedes también, porque están aquí con nosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer brevemente es pedirle a Roxana que haga una explicación de en qué consiste esta iniciativa latinoamericana de investigación para las políticas públicas, ILAIP. Quiero tomar unos 10 minutos, Santiago, y como bien sabes, entre 10 y 15 yo me puedo exceder mucho a la hora que me pongo a hablar. Es compartir con ustedes en qué consiste la Iniciativa Latinoamericana para la Investigación en Políticas Públicas, ILAIP, que tiene este nombre que construimos el año pasado, ¿no? El anteaño pasado. Enero 2013, ya parece más tiempo, que construimos entre todos los directores ejecutivos de las 12 instituciones. En su oportunidad estaba aquí presente Martín Benavides representando a GRADE. Hay una constatación que me parece que de alguna manera ayuda a comprender el reto y el dilema que tenemos al frente, y lo tienen aquí manifestado en 2 datos de lo que es Latinoamérica a nivel mundial. En Latinoamérica vive el 9% de la población mundial, y Latinoamérica tiene alrededor del 40% de las reservas de agua. Y acá no estamos haciendo ningún dato sobre deforestación, no estamos haciendo ningún dato sobre otro tipo de recursos natural. Sin embargo, cuando miramos qué es lo que produce América Latina en términos de producción producción científica, solamente 2.3% de la producción científica mundial proviene de América Latina. Creo que tenemos un reto muy importante. Claro, acá hay toda una discusión de las métricas, las no métricas, pero de la misma manera que tenemos problemas en medir el PBI, y esa es la métrica. La métrica que tenemos en este momento nos está diciendo que ni siquiera
a nivel de la producción científica tenemos una importancia similar a la que tiene la población de América Latina. Entonces, en este marco, en ese reto, los 12 centros que son miembros de ILAIP nos hemos propuesto trabajar de una manera colaborativa, tratando de construir una red que como grupo y como red pueda participar y pueda aumentar esa importancia de América Latina en la producción de conocimiento científico. Pero no solo eso, porque comprendemos que hay un conjunto de conocimiento alrededor de cómo nos organizamos como centros de pensamiento y también en cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con aquellos que toman las decisiones en el ámbito de los diferentes niveles del Estado. Entonces, como red, los 12 centros nos proponemos trabajar en investigación, comunicar de una manera efectiva estos resultados y además fortalecernos como instituciones. ¿Quiénes somos esas 12 instituciones de 7 países? Tenemos centros y voy geográficamente, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Y lo que destaca de la red es la diversidad. Somos centros de distintos tamaños, creo que el más antiguo de estos 12 centros es el Instituto de Estudios Peruanos. Este año estamos cumpliendo, en esta fiesta patronal que se está prolongando bastante, 50 años de vida, con mucho orgullo y con mucho vigor. GRADE tiene 35 años, está a punto de cumplir, si no, ¿no? El próximo año nos van a emular con otra fiesta patronal, cumpliendo 35 años, pero hay otras instituciones, una que me acuerdo en este momento en Bolivia, que tiene 5 años, ¿no? Y frente a los 30 investigadores en el IEP para un personal total de 180 personas, esta institución muy jovencita tiene 6 investigadores, ¿no? Entonces, la diversidad lo que nos trae es enriquecimiento de la experiencia. Y, llegado el punto, también nos permite no repetir errores, porque parte del trabajo colaborativo que estamos haciendo es compartir lecciones, compartir experiencias, compartir casos exitosos y no exitosos de tratar de hacer cambio institucional, ¿no? Los nombres están ahí, yo los invito a que miren estas páginas web, CADEP, GRADE, FARO, ARU de Bolivia, el IEP, FUSADES de El Salvador, INESAT Bolivia, así es en Guatemala, Fundaungo en El Salvador, el Instituto de Desarrollo en Paraguay, el Foro de Solidaridad y Deuda Externa en Honduras, el FOSDE, y el CEDA, el Centro de Estudios y Desarrollo Ambiental. ¿Qué es lo que queremos hacer? Acá tenemos los cursos de acción para los objetivos estratégicos, cuya explicación ya he compartido con ustedes. La estructura de gobierno, que está en todo un proceso de definición, y acá a veces me preocupa que en una institución tan joven, porque la ILAIP no tiene más de 2 años, tengamos estructuras muy complicadas, cuando lo que parte de la experiencia nos dice es que las estructuras de gobierno las vamos construyendo a partir del trabajo colaborativo. Y acá me detengo un rato, por acá tenemos a Martín, esta es la mesa de directores ejecutivos. Yo estoy segura que algunas de las mujeres ya deben estar les debe estar llamando la atención, que es una mesa básicamente constituida por directores varones, solo somos 2, Raquel Zelaya de ACIES en Guatemala y yo como directora del IEP. Martín Benavides está también sentado en la mesa, y ese fue el evento que lanzó en Guatemala en noviembre del año pasado la red ILAIP. Y fruto de ese evento de lanzamiento es que ustedes tienen el libro
Y quienes han venido hoy día tienen el CD. Hemos recibido muy pocos ejemplares, no hemos podido compartirlos como usualmente se hace en GRADE, de compartir las publicaciones, pero tienen el CD y pueden descargar los artículos que les parezca interesantes. Lo que tratamos de hacer es establecer un proceso de contar, explicar, producir papers a partir de los trabajos que ya se estaban realizando en los centros y tratamos que eso se realizara de la manera de mayor revisión de pares posible, de tal modo de asegurar una calidad que nos pudiera efectivamente colocar, si no subiendo al 2.4%, sí aumentándole algunos decimales a ese 2.3 de producción científica. El evento se llevó a cabo en Guatemala, se presentaron y discutieron los textos en el mejor estilo, no este estilo que tienes 10 minutos y se acaban los 10 minutos, se me acabaron, no. Se acaban los 10 minutos y cortas y pasas al comentario, sino cada paper tuvo un comentario en extenso, una ronda de trabajo adicional para mejorarlos, enriquecerlos y finalmente otros pasaron el filtro y están en este momento en la publicación. Que yo les invito a leer, a mirar y estar atentos y alertas de las noticias. Definimos a fines de agosto, una agenda de investigación. Y ahí, en esa reunión en El Salvador, estuvo ya Santiago como director de investigación y colaboró en la definición de esta agenda. Y es una agenda que lo que trata es de potenciar la capacidad de investigación de los miembros de la red, encontrando los espacios comunes, los espacios de traslape que permitan hacer investigación comparativa. Porque si algo va a ser interesante de esta red es precisamente comparar cómo se están implementando o solucionando en cada país problemas concretos, económicos, sociales, culturales, políticos. Entonces, definimos 4 ejes para la agenda de investigación. Políticas sobre pobreza y equidad, alrededor de reducción de pobreza y presupuesto, cómo se toman las decisiones de asignación presupuestal. Otro tema que es muy importante de investigación de los miembros de la red es democracia, descentralización y cultura política. El otro tema que tiene mucho protagonismo en varios miembros de la red, y esto quedó manifestado en el seminario que GRADE y el IEP organizamos a fines de junio de este año, que tuvimos un día completo destinado a los retos que pone el cambio climático. El tercer tema es recursos naturales, ambiente y cambio climático. Y finalmente, otro de los temas, y que es crítico para el desarrollo y que muchos centros estamos trabajando, son los temas alrededor de educación, capital humano y la generación de conocimiento. De hecho, me permito anunciarles e invitarlos a que estén alertas y vengan a las reuniones. A fines de 2015 tenemos planeado, GRADE y el IEP, ser los anfitriones de la segunda conferencia regional, cuyo tema es precisamente calidad e innovación en educación. Entonces ya hay también viene, pero de verdad y con una novedad en términos de trabajo. Estamos como ILAIP en todo el proceso de fortalecernos, dejarnos conocer, por instituciones que van a ser nuestros socios, que aspiramos a que sean nuestros socios en el futuro, como las multilaterales, otros centros de investigación en los diversos hemisferios, poder lanzar puentes con los amigos de África y Asia también, que son parte de la iniciativa. Y para terminar, y esta lámina está en blanco, porque estamos en todo el proceso de definir una colaboración precisamente sur-sur, lo que se denomina la colaboración sur-sur, porque la iniciativa Think Tank también incluye centros, como acabo de decir, de África y Asia,
El otro tema que es importante, y muchos de ustedes deben ser parte de alguna red, o lo fueron, o han visto cómo se han desarrollado, las redes, la construcción de redes es un proceso de largo plazo. Es un proceso de generación de confianza que se va haciendo día a día y en el camino. Entonces, en este momento tenemos todo el compromiso. Es como que no quiero decir que hemos comenzado el matrimonio, pero casi, ¿no?, de poder hacer y trabajar en estos estudios comparativos. Y un tema que es sumamente importante y vital para un esfuerzo de este estilo es de asegurar los financiamientos. Porque lo cierto es que, si bien Latinoamérica es 9% del mundo, cuando uno habla con quienes controlan las fuentes de dinero, te dicen si Brasil, Argentina, México y Chile no están, Latinoamérica no importa tanto. Y lo que queremos decir es que Latinoamérica importa, porque estamos en un proceso de fortalecimiento y que necesitamos también vincularnos como grupo, de tal modo que sea ILAIP, Argentina, Brasil, México y Chile, los que sean necesarios en cualquier esfuerzo de investigación. Espero haber levantado su curiosidad por la red y verlos en otras oportunidades en el futuro de actividades de la red. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Nos pareció a todos que era muy relevante contarles de esta iniciativa para invitarlos justamente a integrarse. Han escuchado ustedes, bueno, hay posibilidades muy concretas vinculadas, por ejemplo, a este libro, pero también a la conferencia de educación que ha mencionado Roxana, y seguramente habrán otras iniciativas y encontraremos formas de mantenernos en contacto para de nuevo invitarlos a participar. Antes de seguir, déjenme hacer un anuncio de servicio público de defensa civil. Hoy día toca a las 8, simulacro de sismo. Entonces vamos a hacer todo lo posible por acabar estas actividades justo antes para observar este procedimiento. Cierro, por si acaso, esa es la puerta de salida, es el procedimiento, no se vayan por allá, no les conviene. Y el procedimiento aprobado por Defensa Civil es que la gente sale y se congrega fuera de la puerta. En el contexto de lo que les ha contado Roxana, ustedes notarán que hay un alto énfasis tanto en el rigor académico, digamos, de la investigación que se pudiera producir, como en la relevancia que ésta pudiera tener para el desarrollo de políticas públicas. Y en ese sentido hemos invitado a dos comentaristas que justamente combinan en su trayectoria profesional estos dos aspectos de rigor académico y experiencia en políticas públicas. Carolina Trivelli, que va a llegar en un minuto, ha sido atrapada por el tráfico limeño, y vamos a empezar con el doctor Iván Lanegra, que creo es ampliamente conocido, pero déjenme decir o recordarles alguna de sus experiencias de su trayectoria. El doctor Lanegra es abogado por la Universidad Católica y tiene una maestría en ciencia política. Ha trabajado en temas relevantes todos para el libro que toca comentar hoy, como derecho ambiental, recursos naturales, pueblos indígenas y teoría de la democracia. Muchos de ustedes lo recordarán también porque fue viceministro de interculturalidad en el actual gobierno luego se ha reintegrado a la Pontificia Universidad Católica. Por lo que escucho de joven, yo tengo un hijo que está justamente en la universidad, por lo que escucho, para la alegría de muchos de los jóvenes que participan en su curso justamente de Realidad Social Peruana, entiendo. Y más recientemente, para que vean su verdadera vocación de vincular realmente lo académico y el servicio público, ha sido nombrado defensor adjunto del medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo. Entonces nos pareció que una persona de esta trayectoria era, insisto, ideal para lograr esta combinación entre lo académico y su relevancia para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, vamos a tener a Iván alrededor de 20 minutos, ¿está bien? Ok, y mientras tanto, Carolina llegará. De nuevo, muchas gracias, Iván, por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer por la gentileza de la invitación y en segundo lugar, efectivamente, señalarles que voy a tratar ahora a hacer una presentación que se centre en uno en realidad de los trabajos que está aquí recogido, que por diversas razones pues me incumbe, ¿no? Es el tema de cómo incluir a los pueblos indígenas andinos, ¿no? Avance, desafíos y lecciones aprendidas, el otorgamiento de derechos de consulta en el Perú y Bolivia, ¿no? Escrito por Gerardo Damonte y Manuel Glave. Efectivamente, por diversas razones he estado yo involucrado en los procesos de elaboración de la regulación de consulta previa, tanto en Perú como en Bolivia. En el caso del Perú, trabajé en la Defensoría del Pueblo en un periodo anterior, en el cual se elaboró el proyecto de ley que finalmente fue aprobado y se convirtió en ley de consulta previa en el 2011. Y de otro lado, ya en el Viceministerio de Interculturalidad, trabajé directamente en la elaboración de reglamento de dicha ley. Y en el caso de Bolivia, pues por un encargo de la OIT, pues trabajé en la preparación de una propuesta de proyecto de ley de consulta previa, que en estos momentos está en discusión en el ámbito de la Asamblea en Bolivia, ¿no? En la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos, tengo un conocimiento de primera mano respecto a esos procesos, pero a mí me gustaría presentarles los argumentos centrales de este texto, que me parece muy interesante para efectivamente hacer una discusión que no se quede solamente en lo puramente formal, que creo que ese es el sentido central del texto, no es una discusión de los términos legales estrictamente de lo que es la consulta previa, sino es una reflexión sobre cómo se van desarrollando políticas públicas que tienen que articularse con procesos sociales complejos y cómo eso va generando cierto tipo de políticas y respuestas en cada uno de los países, en este caso en Bolivia y Perú. El texto parte de plantear una hipótesis que me parece pues muy rica y que puede ser objeto de análisis posteriores, que es reconoce que tanto en Bolivia como en el Perú hay grandes dificultades para implementar la consulta previa, este mecanismo por el cual el Estado, antes de adoptar una decisión estatal, tiene que consultarla a los pueblos indígenas que se puedan ver afectados por ella. Una consulta previa ¿no? a estos pueblos. Y estas decisiones estatales pueden ser tanto leyes como normas reglamentarias, como decisiones administrativas. Por ejemplo, autorizar un proyecto de inversión, aprobar un estudio de impacto ambiental, etc. Entonces, este proceso de implementación de la consulta previa ha tenido tanto en Bolivia como en Perú una serie de dificultades. Y ellos señalan que, los autores señalan que la razón principal podría ser que las políticas en materia de pueblos indígenas se han desarrollado bajo un paradigma que es el de la integración, que es decir, que los pueblos indígenas tienen que ser incorporados a la categoría de ciudadanos y dentro de los estados-nación, y que, por ejemplo, en el Perú tiene eso un correlato concreto en los esfuerzos del gobierno de Velasco de convertir las comunidades indígenas en comunidades campesinas y de esa manera iniciar un proceso de modernización de las comunidades para que de manera paulatina y dentro de un marco de derechos puedan ser incorporados al Estado y a su vida. Y que esas políticas hoy en día son, digamos, las que inspiran principalmente las políticas de estos países y que ahora surge un nuevo paradigma que es el de multiculturalismo, una estructura en la cual los pueblos indígenas deben ser reconocidos no como parte de un proceso de integración, sino como un proceso de convivencia armónica entre distintos pues, grupos culturales, pueblos, con un conjunto de derechos, y que estos deben ser integrados dentro de una estructura estatal que no termina de ser, digamos, dejada de lado, sino que es el marco general de discusión, pero que se encuentra, sin embargo, dentro de ella, por lo tanto, definida por los límites que el Estado establece. Ese es, digamos, el centro de argumentación, espero haberlo pues, resumido bien, y por lo tanto da una serie de, pues, digamos, argumentos basados en análisis tanto de cómo se han venido implementando las leyes, las políticas, para darle peso a esta hipótesis. Yo debo decir que, en esencia, estoy plenamente de acuerdo con lo señalado por los autores en este punto, ¿no? Creo, sin embargo, que habría que agregar un elemento adicional, ¿no? Aunque es cierto que las políticas públicas la mayoría están todavía inspiradas en el tema de la integración,
Cosas como, por ejemplo, la hipótesis del perro hortelano, vienen inclusive de un periodo previo, que es mencionado también en el texto, que es de la subordinación y eventualmente la invisibilización de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, que no están, digamos, ya no, nadie lo, digamos, ninguna ley lo aceptaría formalmente, pero que todavía está en la cabeza y en las voluntades de muchos actores públicos, y que es tan fuerte que inclusive se expresa en discursos políticos. Entonces, la cosa es un poco más compleja incluso. Es decir, no solamente es que las políticas públicas están inspiradas en un paradigma distinto, sino que además existen otra manera de pensar que viene de periodos anteriores y que todavía sigue presente en el discurso público. Y el otro tema de precisión simplemente es que el texto alude a que la consulta previa es como el punto de partida de este paradigma multicultural. Y en realidad es cierto que desde el punto de vista de la importancia pública, en el caso tanto de Perú como Bolivia, eso puede ser cierto. En el caso de Bolivia, la constitución boliviana en particular fue el espacio. En el caso del Perú, existe en realidad una historia previa que a veces puede ser un poco sorprendente, ¿no? Uno de esos temas es que, por ejemplo, muy pocos conocen que en realidad formalmente el paradigma del multiculturalismo se incorpora en el Perú cuando el Perú pues ratifica el convenio 169 de la OIT, que es el instrumento que sirve de base para todas estas políticas. Y esa ratificación ocurre en el año de 1993, durante la primera etapa del gobierno de Fujimori, ¿no? De una manera paralela a la acción de la Constitución del 93, también se ratifica en ese Congreso. Fue el CCD el que ratifica ese convenio, ratifica el convenio 169 de la OIT. Y el convenio, por lo tanto, entró en vigencia el año 95, en febrero del año 95 entró en vigencia. Y ya algunas leyes habían incorporado esta categoría de pueblo indígena como centro de discusión, inclusive en periodos previos. Por ejemplo, la ley de áreas naturales protegidas y su reglamento ya empiezan a desarrollarse dentro del marco de la categoría pueblos indígenas. Inclusive, cosa curiosa, en el año 2005, dentro de las normas referidas a las reservas comunales, es una categoría de área protegida, ya inclusive se dan reglas para la participación y consulta de los pueblos indígenas, tanto de comunidades campesinas y nativas, ambos lo menciona ambos, que pueden formar parte de la administración de estas reservas y mecanismos de consulta para la identificación de los pueblos que son parte de esas reservas. Entonces, digamos, hay algunos antecedentes, ¿no? Sin embargo, es cierto, es a raíz del conflicto de Bagua, que es mencionado en el texto, es que el tema de consulta adquiere un protagonismo mayor. Si uno revisa, por ejemplo, los documentos que se enviaban a la OIT respecto a cómo iba el tema de consulta previa por parte de las organizaciones indígenas y las organizaciones, la sociedad civil, en los llamados informes alternativos, uno ve que el tema de consulta previa casi no merecía sino un par de renglones, o a veces ni siquiera aparecía dentro de los temas centrales de estos informes hasta el año 2009. Y es ahí, con el tema de consulta, que de pronto el asunto adquiere una mayor visibilidad. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que quizás el texto lo menciona, pero me parece que voy a tomarlo ahí, voy a ponerlo como un lado para discutirlo más adelante, que es el tema de la importancia del peso político de los actores indígenas en la manera como se van formando estas políticas. Pero yo creo que es un elemento bien importante. Mi hipótesis de partida es que su peso es muy débil en el caso peruano y un poco más fuerte en el caso boliviano, que eso explica algunas diferencias entre ambos países, y que por lo tanto se requieren alianzas con otros actores o movimientos en respecto a las capacidades de otros actores para que eso pueda avanzar en alguna línea. El segundo tema que me parece bien interesante del texto es que plantea el asunto central y que fue objeto de muchas discusiones. De una manera, además, señalan ahí que, lo dicen expresamente, mi renuncia se debe a eso, la discusión respecto al tema de quién es indígena y quién no, o los pueblos indígenas del país y quiénes no deben ser y no deben ser. Y ahí hacen una referencia a que esa discusión se debería, se puede organizar los argumentos alrededor de esa discusión respecto a tres líneas. Dicen los autores, una línea es la de muchos actores económicos, particularmente las empresas, pero también parte del Estado,
que hablan de una suerte de impacto, ¿no? La teoría de la idea de impacto, que yo le podría llamar quizás duplicidad, es decir, que ya existen mecanismos de participación ciudadana y para qué se quiere la consulta previa si ya hay participación, o sea que es una duplicidad de esfuerzos, lo único que hace es más complejo el proceso de aprobación de los proyectos de inversión, en verdad es una molestia, ¿no? Una, digamos, sería una traba, ¿no? Un obstáculo, un problema, con las trabas hay que eliminarlas desde luego. Y la otra visión, ellos llaman legalista, es una visión más que intenta, digamos, algo así como abogados, incluyéndome, tratando de buscar la manera más adecuada de encajar la definición de pueblo indígena operativa a lo que el convenio y la ley dicen. Y una tercera que llaman inclusiva, que además tiene dos vertientes, que más bien se enfoca en tratar de buscar al actor, ¿no? Tratar de centrarse en buscar al actor, que puede tener una visión más restringida, indigenista, es decir, buscar al actor indígena propiamente dicho, o una visión inclusive más amplia, en el cual todo actor vulnerable rural prácticamente podría ser objeto de consulta previa. Yo creo que ese es un enfoque muy interesante, solo que le haría un agregado que sería clave. En realidad, las tres esferas son legalistas. Es decir, las tres esferas usan las normas y el convenio y la ley como herramientas para buscar justificación a sus posiciones. Es decir, los tres juegan con interpretaciones. Uno puede abrir libros de personas interesadas en estos temas que sostienen argumentos que más o menos aplican para las tres posiciones. Y el mismo convenio puede ser interpretado de una manera completamente diferente por los actores que están en estas tres líneas. Jürgen Golte, por ejemplo, del IEP, piensa que en realidad eso de pueblos indígenas es una categoría que debería ser solamente para poblaciones muy limitadas en la zona amazónica, el resto ya no encaja en esa categoría, él piensa que el convenio es de su espíritu. Otros actores dicen que no, que en verdad debería ser una cosa muy cercana, digamos, a lo que hasta el momento es lo que ha decidido el Estado. Otros que piensan que no, que el convenio en verdad es muy amplio y que debería entrar todos aquellos, inclusive poblaciones afrodescendientes. O sea, hay varias posibilidades de interpretar las normas. Eso me imagino que es un pecado de los abogados, más quizás, pero en este caso yo creo que hay una razón de fondo, ¿no? Que creo que estas normas son finalmente herramientas que cobran importancia por la capacidad de los actores de usarlas en contextos políticos determinados. Es decir, el convenio siempre estuvo ahí, desde el año 95. ¿Por qué no se usó antes? Porque no era útil o porque los actores no veían ninguna ventaja particular de ponerlo en alto en el tema de consulta. Cuando ocurre el conflicto de Bagua, en el periodo 2008-2009, se convierte en una herramienta política clave y entonces se le da una interpretación que lleva a la ley de consulta. Y por lo tanto, es mi impresión que la ley de consulta y el reglamento de consulta no es que hayan fracasado, ni siquiera temporalmente, sino que simplemente han completado un ciclo vinculado con ese momento y que probablemente vuelva a ser utilizado como una herramienta política inclusive con interpretaciones mucho más abiertas y mucho más inclusivas en otro contexto político conforme las circunstancias se vayan dando. Por lo tanto, y me parece que esa reflexión se da igual en Bolivia. Lo que diferencia en Bolivia es que, digamos, ahí la capacidad política del gobierno actualmente y la capacidad de gestión de las organizaciones indígenas actualmente es un poco mayor. Entonces, ahí sí tenemos al presidente Evo Morales conversando con los organizaciones indígenas para tratar de buscar acuerdos respecto a la ley de consulta. Puede ser que lo que acuerden no le guste a todos los actores, pero finalmente son acuerdos políticos que van configurando el instrumento. Y en ese punto, creo que es, además, central esta capacidad que tiene el actor, en este caso, el gobierno boliviano, de identificar ese elemento político. Porque en el texto se señala que el responsable formal del proceso es el Ministerio de Cultura en Bolivia. De las culturas, en realidad creo además que es el nombre correcto, de las culturas. Como es en el caso de Perú, que también es el Ministerio de Cultura. Pero no fue el Ministerio de Cultura el que está negociando la ley de consulta, fue el Ministerio de Gobierno. Es decir, digamos, alrededor de un actor con mucho más peso político que empujó el proceso. Entonces, hay otra lectura respecto de cómo es que debería manejarse ese tema.
acá está Carolina, recordará ese periodo, digamos, no es el Ministerio de Cultura precisamente un actor fuerte, o sea, no es precisamente un actor de ese peso, ¿no? Y menos, ni siquiera era el ministro, sino era el viceministro que finalmente tenía que lidiar con los distintos actores en esos temas, o sea, era otra lectura, ¿no? Eso ya depende un poco de la política ya específica de cada uno de estos países, y yo creo que también va a depender, los resultados también van a ser variados, ¿no? Y eso le permite, por ejemplo, al gobierno boliviano tener una inclusión mayor, porque en la Constitución hay otros grupos que no son estrictamente pueblos indígenas que también son parte de la discusión, como los interculturales, como los afrobolivianos, ¿no? que negocian ese tema, ¿no? Entonces, que son parte de esa negociación. No quiere decir que todos van a tener el mismo tratamiento, pero se abre un espacio de negociación para ir incorporando esos asuntos. El otro tema que me parece crucial, que está un poco al final del texto, que identifica algunos temas críticos, que me parece como los temas, digamos, que van a originar problemas posiblemente, ¿no? Están, digamos, como los elementos que están empezando a sonar como un tic-tac, que en cualquier momento podrían nuevamente generar algunas discusiones. Uno de esos temas que le parece un tema crítico central es el tema famoso del veto. Yo creo que ahí está un asunto crítico del tema de consulta para muchos actores, ¿no? Tanto para empresarios, como para el gobierno, como para los políticos, como para los actores indígenas y para la sociedad civil, ¿no? El tema del veto, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, lo que dicen los textos legales, ahora sí, de manera abierta, es que la consulta previa no puede ser entendida como un veto. Eso está no solamente aquí, sino a nivel internacional, ese es, digamos, una suerte de acuerdo. Sin embargo, como se dice, digamos, es como dar una declaración jurídica, pero el tema de fondo de la decisión final y sus condiciones se sigue estando ahí. Por esa razón, aunque el veto se va por un lado, el consentimiento como requisito para ciertas decisiones regresa por el otro, ¿no? Porque, digamos, no desaparece un tema de detención por un asunto puramente legal, no es que por la ley desaparece la detención. Entonces, lo que ocurre es que le dan otro nombre, y el nombre que ha asumido en esta discusión internacional es el tema del consentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué decisiones del Estado no pueden ser adoptadas sin contar con el consentimiento de los pueblos indígenas? Y ahí el punto crítico central es qué tipo de derechos de los pueblos indígenas no pueden ser dispuestos por el Estado sin el consentimiento de dichos pueblos. Y el tema en el cual se ha convertido en el tema central de esa discusión es el tema de la tierra y el territorio. Y se menciona en el texto, el tema de los territorios se ha convertido en el asunto crítico para la definición de ese derecho. Es decir, por lo tanto, las tierras y el territorio no pueden ser objeto de disposición del Estado sin consentimiento de los pueblos indígenas. Y eso, aunque suene extraño, sí está recogido en el reglamento de consulta previa del Perú. Y ha sido objeto de discusión también en la ley boliviana, ¿no? Los cuales son los supuestos de consentimiento. Mi impresión es que ahí va a estar la discusión en los próximos años y va a implicar, digamos, gran parte de la potencialidad y utilidad del tema en el largo plazo, ¿no? De cuáles son esos temas, ¿no? Porque es sin duda un tema crítico para cualquier viabilidad de este instrumento. Y solamente una última cuestión, porque entiendo que mi tiempo está, si no, ha terminado, está a punto de terminar, afortunadamente. El tema que me parece no está aquí mencionado con total fuerza, no es que no esté, me parece, está mencionado de alguna manera, pero me parece que es un tema que hay que darle más potencia, es que muchas de las demandas indígenas no son demandas indígenas, sino demandas ciudadanas. Es decir, cuando Edwin Chota viene aquí en junio de este año a decirle al Estado, reconoce mi tierra, Estado, dame protección, Estado, necesito un puesto de vigilancia, Estado, hay mareos ilegales que me están amenazando, no está pidiendo una demanda indígena, está diciendo una demanda civil, liberal casi. Y por lo tanto, gran parte del problema no es un asunto estrictamente indígena, es un asunto de la capacidad del Estado de brindar aquello que es lo esencial para ser ciudadano.
Y que por lo tanto, si eso no se cubre, gran parte de esta agenda termina siendo, como la mirada inclusiva ciudadana, un asunto que se distorsiona, porque termina discutiendo asuntos que son derechos esenciales de cualquier ciudadano peruano o boliviano en un asunto de diversidad cultural, con lo cual todo se complica y se hace mucho más difícil. Entonces creo que ese punto es crítico para darle viabilidad a mecanismos con consulta previa. Y está pasando en el lote 192, donde los pueblos indígenas dicen, oye, no va a negociar nada si antes no limpias pues, la zona que se ha ensuciado, si no das servicios de calidad que no he recibido en tiempo, si no se arregla el tema de titulación que está faltando. Entonces, esos temas son los que finalmente dan viabilidad también a estos procesos, no solamente el asunto, digamos, del propio instrumento en sí mismo, ¿no? Entonces me parece sin duda un documento que al permitir ese tipo de discusiones lo hace, digamos, muy útil para la conversación, y recomiendo de una manera muy entusiasta su lectura, y de hecho lo voy a usar para seguir pues, conversando de estos temas que sin duda me apasionan, y me parece un tema además que el país necesita discutir ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Como están aquí dos de los autores directamente aludidos, tal vez después le vamos a pedir un breve comentario, vayan preparándose. Pero por ahora tengo mucho gusto en darle la bienvenida a Carolina Trivelli, que también tiene un CV muy destacado y seguramente conocido por todos ustedes, pero déjenme destacar algunas cosas, algunos aspectos de esto. Carolina es economista y ha hecho una carrera, por supuesto, muy destacada como investigadora en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos. Siempre me acuerdo cuando fui a la fiesta de 40 años y entrevistaban a Roxana, que destacaba que una directora de menos de 40 años dirigía una institución que de esta forma la excedía en edad. No quiero revelar la edad de Carolina, no vayan a pensar, pero... Bueno, ella ha sido, en fin, tiene una trayectoria de trabajo en diversos directorios de instituciones que contribuyen al desarrollo del país, por ejemplo, la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, CARE Perú, el Consejo Consultivo de Desarrollo Rural, y más recientemente, por supuesto, fue clave para el inicio de este nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual estuvo trabajando hasta hace un tiempo. Y entonces, de nuevo, como Iván combina la trayectoria académica con la experiencia en políticas públicas, y más recientemente ha asumido un reto que todavía la lleva, digamos, en otras direcciones, que es gerente actualmente del proyecto de dinero electrónico de la Asociación de Bancos en el Perú. Entonces, de nuevo, dada su experiencia y trayectoria y conocimiento, nos pareció que era una persona ideal para comentar un texto sobre inclusión social en América Latina. Entonces, te damos la bienvenida, Carolina, y unos 20 minutos. Gracias, y ante todo, mil perdones por la tardanza. Yo suelo ser muy puntual, pero realmente el sector privado es bien difícil salirse de una reunión con la excusa de tengo que ir a presentar un libro, es como, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y además trabajo en el centro de San Isidro, con lo cual salir es como en el minuto en el que uno sueña con que existan otros medios de transporte. Yo quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a GRADE y al IEP y como socios locales de esta red la invitación a presentar el libro, ¿no? Creo que siempre debemos celebrar y felicitar que investigadores de distintas disciplinas, como los autores de los textos aquí contenidos, que vienen de países distintos, logren encontrar temáticas comunes para poder no solamente comparar, indagar y entender mejor los desafíos que enfrentan distintos tipos y ámbitos de políticas públicas, pero también permite aprender entre nosotros, ¿no? Aprender entre experiencias que, si bien todos los países de la región tienen peculiaridades, también tienen mucho en común. En general, la idea de esta red resulta interesante en la medida en que promueve un esfuerzo de conocimiento colectivo y comparado, que busca, además, al final del día, alimentar con ideas desde cada país, desde cada región, el debate de
cómo hacer mejor las cosas que se hacen, sobre todo desde el sector público, ¿no? El libro que hay que comentar hoy día reúne contribuciones bastante distintas, todas articuladas alrededor de cómo lograr políticas más inclusivas, políticas que logren acercarnos a nuestros connacionales, que nos ofrezcan rutas de cohesión. Siempre es complicado, creo yo, y se nota en el esfuerzo de los autores de la introducción, encontrar el hilo conductor para una colección de artículos, ¿no? Artículos que fueron hechos con iniciativas distintas, en contextos orientados hacia lo mismo, pero que marcaron la propia lógica de esas investigaciones en su contexto, ¿no? El texto en la introducción busca cerrar, intenta hacer este amarre entre todos los artículos y dado que es la primera publicación de esta red, eso resulta fundacional, ¿no? Quizá en ese artículo habría valido la pena agregar un capítulo más comparativo entre los países o los temas que se estaban abordando para lograr interesar más al lector en recibir luego estas porciones distintas de insumos para políticas públicas bastante concretas más bien, ¿no? Hay aristas en cada uno de los países que permitirían atar mejor los artículos y las contribuciones que hay en el volumen. Y creo que para una red que busca ser regional, ese espacio de miremos la región en conjunto un ratito, más cuando hemos decidido ligar todas las contribuciones a un tema como el desafío de la inclusión, podría ser interesante. Yo obviamente me voy a referir sobre todo al artículo final que tiene que ver con las políticas de inclusión social en Guatemala y algo voy a comentar del capítulo sobre capital social. Pero antes quiero comentar dos cosas que mencionó Iván. Una es, yo no creo que el problema haya sido que este encargo se lo dieran a un viceministro. El problema fue que el ministro no quería comprarse ese problema y con todo cariño se lo dijimos 1000 veces al ministro. En la primera sesión, yo fui nombrada antes que el ministro Peirano, en la primera sesión de consejo, el ministro Peirano me dijo, ¿qué te parece si te paso el viceministerio de Interculturalidad? Entonces, como el MIS era nuevo, que le pasen cualquier cosa que a alguien le parecía complejo, difícil, ¿no? Entonces, desde ahí estaba marcado el derrotero, digamos, iba a tener que ser el viceministro el que iba a tener que liderar esto. No me puedo imaginar una iniciativa en el MIDIS en el cual hubiera mandado a uno de mis viceministros a ocuparse del tema. O sea, me hubiera parecido muy difícil y creo que ellos no hubieran aceptado tampoco. Entonces creo que ahí también hay un tema era un tema muy complejo y un ministro al que ese tema no le interesaba, no sabía cómo agarrarlo, ¿no? Entonces creo que ahí también importan las personas, no es solamente en qué ministerio, cuánto poder tiene el ministerio, sino cuántos grados de libertad tiene la persona para poder desarrollarlo. Y lo segundo, yo quiero resaltar lo que decía Iván. Muchas de las demandas son demandas ciudadanas, no son demandas indígenas. Y son demandas ciudadanas, pero también son demandas de una interlocución en un nuevo nivel, ¿no? Está aquí, Janet no me dejará mentir, en el conflicto de las 4 cuencas, ¿no? Lo primero que exigían los líderes, los APUs, era hablar con el APU. Entonces yo tenía que ir y sentarme 1 hora, escuchar todo y después venía el grupo de trabajo. Pero cuando no había un APU del otro lado, no se podía hablar, no se podía avanzar, porque también hay un tema de reconocimiento de con quién se habla. Entonces creo que hay un conjunto de temitas como esos que están dándole vueltas al tema de consulta, que son fundamentales para entender la naturaleza del conflicto alrededor de la consulta y también la naturaleza de los miedos de los anticonsulta, ¿no? Porque entonces no se puede responder a todas esas demandas ciudadanas, a todas esas demandas de interlocución, sin que eso sea conocido. Pero bueno, no es mi tema, o sea que se lo dejamos de nuevo al Ministerio de Cultura. A ver, el artículo referido a la discusión sobre el capital social y su importancia en la inclusión laboral me parece un texto bastante interesante, sobre todo porque un tema que fue muy de moda y muy discutido desde la investigación en ciencias sociales,
hoy día es como un tema un poco relegado. Capital social es un dado y lo que hay, lo que no hay, no importa. Aquí hay un análisis empírico a partir de información de varios países que enfrenta las tradicionales limitaciones de los estudios sobre capital social. Están los capitales sociales, las organizaciones que han sido incluidas en una encuesta, que fueron consideradas a priori por los investigadores, que reflejan un tipo de características de ese capital social que no tiene por qué representar realmente a todo el capital social. Claramente todos coincidiremos en que capital social es mucho más que la pertenencia a un grupo determinado de organizaciones, pero resulta muy interesante esta discusión de si pertenecer a determinado tipo de organizaciones sociales o políticas ayuda o no a conseguir un trabajo. Y yo creo que eso es una discusión relevante. No solo porque no sabemos si esta relación existe, sino no sabemos cuál es el tipo de instituciones, de organizaciones que permitirían, ¿no?, incrementar la probabilidad de conseguir un empleo. Los resultados presentados en ese artículo muestran el peso del contexto, del tipo de organización, de la respuesta independiente al problema del empleo, ¿no? En un país altamente informal y con mucho trabajador independiente y sobre todo trabajador por cuenta propia, la organización de base no resulta ser necesariamente una buena palanca para conseguir un empleo, porque el empleo se lo va a generar uno en base a sus activos, a sus capacidades, más que en base a una organización que requiere hacer agencia para conseguir un empleo. Creo que este texto se complementa con el análisis que juegan estas entidades en reducir vulnerabilidad, ¿no? Porque puede ser que no nos ayuden a conseguir un empleo, pero sí nos ayuden a reducir vulnerabilidad, con lo cual, en el fondo, sí nos están ayudando a tener posibilidad de buscar un empleo con más calma, con elegir mejor. Hay una relación que no está muy explícita, pero creo que es fundamental y que nos remite a los estudios más tradicionales sobre capital social y bienestar y la importancia del capital social y de distintos tipos de capital social en las estrategias privadas y públicas, ¿no? Lo que sí revela el texto es que los estados, las políticas públicas, aprovechan bien poco de estas organizaciones para intermediar relaciones laborales, en el caso del texto, pero en general con los actores que las conforman. Y aquí quiero llevarlo a un ejemplo muy práctico. Uno de los debates, críticas y discusiones más ácidas que se ha tenido desde que se crearon los programas de transferencias monetarias condicionadas como Juntos, fue que al ser intervenciones muy individuales, acababan con el capital social, ¿no? En realidad, con lo que acaban es con los liderazgos tradicionales, ¿no? La señora que ha sido lideresa de su cuadra, cuando aparece Juntos y cada una de las señoras recibe su dinero en su cuenta, ¿no? Tiene que hacer bastante más que antes, que era la señora de la cuadra la que iba a gestionar que les dieran unos paquetes de arroz para repartir entre las señoras de la cuadra, ¿no? Entonces cambia la lógica. Sin embargo, cuando uno mira lo que sucede con Juntos, uno encuentra que se forman nuevas organizaciones de madres líderes, de madres artesanas, de madres con niños chicos, con niños grandes, y que éstas comienzan a generar y a generarles nuevas oportunidades de generación de ingreso, de participación en la esfera pública, de capacidad de ir al municipio a reclamar algo que antes no podían. Entonces hay una tensión muy interesante entre cuál es el rol que juegan estas intervenciones más individualizadas sobre estos liderazgos y organizaciones, capital social, de las personas que las reciben. Y hay ahí mucha tensión. Creo que en el caso peruano habría que mirar con detalle lo que sucede con dos programas en el marco de las políticas sociales que tienen un fuerte componente de valoración de capital social. Foncodes, por un lado, con el tema de núcleos ejecutores, que es un capital social que a veces no existe y se crea o se revela o se hace evidente porque aparece Foncodes a darle recursos y responsabilidades a estos grupos locales, pero sobre todo yo miraría con mucho detalle CUNAMás. CUNAMás es un programa que se basa en un conjunto de microcapitales sociales que terminan sumando unos con otros y a la vez generando una ruta
para quienes han participado en el comité de cocineras, en el comité de madres cuidadoras, en el comité de vigilancia, en el comité de compras, para lograr una red que las integra a estrategias que luego pueden convertirse claramente en oportunidades de ingreso. Entonces creo que el tema de capital social aquí tratado nos abre de nuevo esta discusión y nos permite regresar a las viejas miradas de capital social, más en estos temas sociales y mirando los temas de reducción de vulnerabilidad. El último texto, que es obviamente para mí el más cercano, revisa el proceso de institucionalización de las políticas sociales, de la mirada hacia las políticas de inclusión social, de protección social en Guatemala. El texto revisa 3 gobiernos y muestra cómo fueron cambiando no solamente el tipo de intervenciones, sino cómo estas intervenciones fueron organizándose hasta terminar en el gobierno actual de Guatemala, en el cual se crea un Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. La ministra Lainfiesta, Lucy Lainfiesta, encargada de crear, de echar a andar este nuevo ministerio, a los pocos meses de que el presidente Pérez Molina había asumido el gobierno, se da cuenta de que en realidad es un desorden, no hay data, hay un montón de programas que venían de una etapa muy clientelar, liderado por la esposa del expresidente Colón, Sandra Torres, y que ahora ella tiene que poner orden y crear esta nueva entidad que va a organizar y liderar las políticas sociales, las políticas de protección social. Una de las cosas que hace la ministra Lainfiesta es viene a Perú y firma un convenio con el recientemente creado MIDES, que tenía en ese momento como 120 días, para que discutiéramos y trabajáramos juntas para aprender cómo se hacían estos ministerios. Tuvimos larguísimos debates, tuvimos pasantías, equipos técnicos que fueron y vinieron para armar una suerte de combo de soporte colectivo entre el MIDES y el MIDES de Guatemala. Guatemala es demasiado parecido al Perú en muchas cosas, pero al lado del desorden que encontramos nosotros para armar el MIDES, Guatemala nos llevaba un drama 10 veces mayor, ¿no? Y ahí también creo que eso fue sumamente importante para el MIDES, de decir, todo esto que nos parece infinitamente difícil, podría ser mucho más difícil, ¿no? Que era la tarea que tenía la ministra Lainfiesta. El texto nos da un recuento que habría que tratar de replicar en el Perú. Creo que algo de eso hemos tratado de hacer en un texto que va a sacar el IEP, que he escrito con Silvana Vargas sobre un poco el debate sobre el MIDES y su creación, pero que habría que recabar y documentar mejor, ¿no? Y es este proceso desde en qué momento decidimos que necesitábamos hacer una estrategia inicialmente llamada de lucha contra la pobreza hasta llegar a la estrategia Incluir para Crecer, digamos, qué ha pasado en esos periodos, qué hemos aprendido y discutir si se ha tratado simplemente de que en cada gobierno viene alguien con una idea brillante y dice, ahora sí, yo sí sé cómo vamos a enfrentar la pobreza, o si ha habido realmente un proceso que acumula y que suma. Creo más lo segundo. Muchos de ustedes se acordarán del año 94 cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza, ¿no? Que fue un primer documento en el cual se hizo una apuesta súper sencilla. Tenemos que enfrentar el drama de la pobreza en el Perú, que en ese momento era 50% de la población, y para eso tienen que trabajar todos los sectores. Entonces hacemos una estrategia, un plan, y le decimos a cada sector que haga su plan desde su sector de cómo va a ayudar a esa estrategia. Por supuesto, todos los sectores hicieron todos los papelitos, no pasó nada, nadie movió ni una pestaña con ese tema, pero había un primer buen intento de lograr. Un segundo intento, un poco más realista, fue la estrategia Crecer, donde dijeron, bueno, vámonos no con toda la pobreza, sino con una cosa mucho más puntual, lucha contra la desnutrición crónica, y tratemos de articular esfuerzos ya con una base más sólida.
Y se avanzó bastante, más en algunas regiones se lograron avances significativos en coordinación, pero específicamente para ese tema. Y siempre se notó que no habían incentivos para muchos de los actores que tenían que participar. Y de ahí viene un tercer intento, que es la creación del MIDIS y de la estrategia Incluir para Crecer como parte articuladora, pero con capacidad de crear algunos sistemas de incentivos y de promoción para que la coordinación suceda. Creo que habría que documentar eso en el Perú como se documenta en este texto, recogiendo los debates del momento, las tensiones, los liderazgos que hubo o no hubo en cada uno de los gobiernos. Aquí estamos hablando del gobierno de Toledo, el gobierno de García y el gobierno del presidente Humala. Creo que incluso se podría ir más atrás, hasta los 90, con la creación de entidades como Foncodes, ¿no? el origen del PRONA, ¿no? En el marco del ajuste. No, eso creo que sería sumamente interesante para que nosotros mismos revisáramos de dónde vienen y cómo vienen y por qué se explican muchas de las políticas que hemos hecho. Este breve recorrido nos muestra que hemos avanzado mucho, pero también que nos falta mucho. Y lo mismo se nota en el caso de Guatemala, ¿no? El documento muestra cómo en un momento surge la idea de hacer, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas, Mi Familia Progresa, y que es tomado por la primera dama y se vuelve un asunto muy político y clientelar. Tanto así que uno de los principales dramas que encuentra la ministra Lainfiesta cuando le transfieren este programa es que se pagaba a veces pues y a veces no. ¿No? Aquí, por ejemplo, desde que se instaló Juntos, a las señoras se les pagó siempre. Cuando fueron entrando, se les pagó siempre. ¿No? Allá la gente decía, bueno, llega el bono como una vez al año, ¿no? En vez de llegar 6 veces al año. ¿No? Entonces la gente en realidad nunca lograba asumir que ese bono iba a llegar de manera regular, que es una de las cosas que las señoras que reciben Juntos más valoran, estabilidad en que el Estado llega cada 2 meses, sí o sí, con una platita, ¿no? Y entonces simplemente esa constatación, imponer la regla de que el bono se paga sí o sí cada 2 meses, fue uno de los grandes cambios que permitió la institucionalización en Guatemala de este programa y de su rol articulador dentro del MIDES. A lo largo del documento sobre Guatemala se nota el proceso de se notan los avances, pero lo interesante es que también se notan las tensiones con la política, no con la política social, sino con la política, con la discusión en el Congreso, con la discusión al interior del Ejecutivo, ¿no? Y se nota cómo estas discusiones y tensiones con la política en los gobiernos anteriores fueron sobre todo enfrentadas con liderazgos muy fuertes y con proyectos políticos y no con proyectos técnicos, como era el que se le encargó a la ministra Lainfiesta. Hay mucho en común en las tensiones que se enfrentaron en Guatemala con la imposición de algunos de los discursos internacionales que no encajaban bien en estas reglas de protección social en un estado pequeño y relativamente pobre como el guatemalteco, que además venía con un conjunto de compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de paz que generaban bastante tensión. Pero lo que se destaca también es que en Guatemala, como en el Perú, la política social no solamente enfrenta una restricción de recursos, son sectores pequeños que no logran convertirse en derechos, sino que siempre están dotados de una dosis de voluntarismo reflejada en reglas de focalización en el caso peruano o en prioridades políticas en el caso de Guatemala, pero también enfrentan una fuerte carencia de cuadros. No tienen equipos a nivel local, no tienen capacidad de interactuar con los gobiernos locales, no tienen gente suficiente ni para el centro ni para la implementación en el campo. Les faltan a todos cabezas, manos, ¿no? Y sobre todo les falta continuidad. Cambia el gobierno y cambia todo.
En ese sentido, resulta interesante preguntarse de nuevo por el rol de los pactos, de los contratos sociales, de la discusión más amplia que nos permita asegurar que cuando venga una nueva idea, una nueva manera de leer las políticas sociales, tendremos argumentos suficientes para que no tengan que ser recreados desde cero, sino para que recojan, como se hizo en el caso del MIDIS, por ejemplo, con la estrategia Crecer, aquello que realmente fue valioso, aportó y permitió un avance en el proceso de institucionalización. Y para eso se requieren, de nuevo, cuadros, instituciones y reglas que permitan validar y defender eso. Pero la política igual va a reinventarlo todo. Entonces necesitamos tener mejores pactos, mejores contratos sociales para asegurar que todo no se va a reinventar. Renos Bakis y un conjunto de colegas del Banco Mundial están a punto de sacar un texto sobre pobreza crónica y discuten en ese texto la importancia de tener pactos, contratos sociales que reflejen algunos compromisos nacionales, espacios de coordinación, instituciones que lideren y protejan estos temas, pero también un conjunto de programas que realmente muestren resultados. Puedo contarles muchas coincidencias y también diferencias entre las políticas sociales peruanas y las guatemaltecas, pero creo que el espacio de comparar lo que se documenta en este texto con lo que se ha visto en el caso peruano, no solamente por este inicio común, haría un espacio de debate académico, político, muy interesante de aprendizaje entre estos dos países. Es más, diría que después de leer este texto le voy a pedir a Roxana, al IEP, pensar en dos temas. Digo al IEP porque es mi casa, porque podría ser cualquiera de los socios de esta red, pero creo que el IEP es mi favorito, por supuesto. El primero es que habría que hacer una buena discusión de esta línea de tiempo de políticas sociales. Creo que dentro de la casa, además, tenemos la ventaja de tener a Cecilia Blondet, que fue ministra en el 2003, ¿no? En el gobierno de Toledo, que estuvo en esta discusión de la estrategia de lucha de superación de la pobreza, y estuve yo en la etapa del MIDIS. Creo que podemos tratar de armar algo interesante que nos dé cuenta de no solamente cómo fue el proceso, cuáles fueron las tensiones y quiénes fueron los actores, sino que además puede ser sumamente útil pensando en que se nos viene una campaña electoral presidencial en la que redescubriremos nuevamente todo lo que hay que hacer en este tema. El segundo tema, el segundo asunto que creo que sería interesante promover, y en esto esta red en particular podría ser muy útil, es quizá lograr una buena conversación con la ministra Lainfiesta o con otros ministros que crearon esta renovación en los ministerios sociales, incluso con ministros que tuvieron enfoques muy distintos al mío o el de la ministra Lainfiesta. Lucy Lainfiesta viene de trabajar en PNUD y en haber trabajado en un programa social antes de llegar a ser ministra, pero invitar a Joaquín Lavín, que fue encargado de crear un ministerio similar en Chile, ¿no? Y que creó un ministerio que tiene una estructura casi idéntica al MIDIS. Cuando se crea ese ministerio después del MIDIS, nos reíamos mucho porque él era ministro y tenía 2 viceministras, y yo era ministra y tenía 2 viceministros. Pero las lógicas de esos 2 viceministerios eran idénticas, uno de políticas y evaluación y otro de programas sociales. Entonces quizá hay espacio para armar un debate en estos actores que han creado esta nueva generación de ministerios, sectores, maneras de aproximarse a las políticas de lucha contra la pobreza que esta red podría promover, que esta red podría poner en discusión para alimentar justamente a todos esos otros países que van a crear sus ministerios de este tipo, porque esto no se lo inventó ni el Perú ni la ministra Lainfiesta, se lo viene de un proceso iniciado con la creación del MDS en Brasil, hace como 8 o 10 años, ¿no? Luego los esfuerzos en Ecuador de crear estos ministerios y las recomposiciones de Sedesol en México. Entonces, la creación del Departamento de Prosperidad Social en Colombia encaja en esta misma lógica, ¿no? Entonces hay un grupo de nuevas formas en las cuales los estados latinoamericanos y centroamericanos han estado tratando de enfrentar el desafío de lograr políticas coordinadas
de atención a las poblaciones más pobres y vulnerables que valdría la pena discutir regionalmente, y para eso redes como esta justamente tienen la mejor oportunidad, porque de origen parten con este enfoque que mencionaba al inicio, comparativo, de aprendizaje, de discusión, pero a la vez de insumo para los próximos candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y yo la quiero felicitar porque, no sé si ustedes, pero yo le escuchaba entre líneas que se ha ofrecido para varias cosas, ¿no? Va a escribir un capítulo sobre la historia de las políticas de lucha contra la pobreza en el Perú. Escuché, y va a organizar conversatorios internacionales sobre los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, muchas gracias. No tenemos como el gusto de contar con todos los autores aquí, pero no sé si puedo poner el reflector un segundo en alguno de los dos autores que tenemos en casa, Manuel Glave y Gerardo Damonte, para empezar, para que los conozcan como parte del diálogo aquí, y en específico si quieren hacer alusión a algunos de los comentarios, sobre todo de Iván, que han estado referidos a su... En realidad solamente agradecer a los asistentes, agradecer a los panelistas y nada, y ser el... Bueno, yo creo que Iván ha hecho una excelente presentación de nuestro texto, así que solamente pedirles a todos ustedes que lean el texto y